a mí me enseñan qué es el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces hago una fusión de todo esto que aprendí y entonces me di cuenta que la primera vez que yo tomé unos entrenamientos de superación personal, pues fueron muy buenos en mi vida, pero ¿saben qué me enseñó ese entrenamiento? Me enseñó, yo salí de los entrenamientos y salí sintiéndome muy fregona, salí sintiéndome muy poderosa y muy dueña de mi vida y controladora. Salí con un ego muy alto. Salí yo ya estaba en la separación de mi matrimonio y entonces me decían, mamá, ocupo esto y le puedo decir a mi papá. Yo decía, no, aquí tu madre las puede todas, no ocupamos un papá. Y yo no me daba cuenta que esos comentarios hacían daño a mis hijos y me hacían daño a mí también. Y entonces yo quería comprarme cosas, yo decía, le voy a demostrar a los demás que yo puedo. Y no nada más era el papá de mis hijos, eran mis padres, eran mis hermanos, eran mis compañeros o las personas con las que me relacionaba. ¿Y sabes qué pasaba con eso? Llegué a tal grado de sentirme tan fregona para resolver cualquier cosa en la vida que llegó un momento donde me sentí muy cansada, donde ya no podía con mis fuerzas, donde ya era imposible sostener una vida falsa. A pesar de que había tomado los entrenamientos, el entrenamiento me dio la oportunidad de decir, yo lo puedo resolver todo ahorita y aquí, y órale, haz estrategia, y en sentido de urgencia resuelve las cosas. Pero hubo un momento donde yo dije, ¿por qué me canso tanto? ¿Por qué me agoto? ¿Por qué la gente se molesta conmigo? ¿Por qué soy tan enojona? ¿Por qué me irrito tanto con las personas? ¿Por qué quiero que las cosas se hagan como yo quiero y no escucho a los demás? ¿Conocen a alguien así? Y era justamente porque me faltaba tener esa humildad y conocer realmente que todo lo que yo creía, entre comillas, controlar, era falso. Y yo no alcanzaba a reconocer que el Padre que yo tengo, que quien sostiene mi vida, este Padre amoroso, es un Padre de poder que sostiene hasta mi cabello. Y que si el día de hoy Él dice, muñequita, ¿hasta aquí llegas? Puedo ser con pura agua atragantándome. Puede ser con una caída. Puede ser al salir de este salón. Y entonces ahí aprendí que tuve que doblegar todo lo que yo creía que podía controlar, porque entonces me di cuenta que no controlaba nada. En esos entrenamientos también aprendí que tenía que tener una agenda, que tenía que tener un plan de vida. ¿Y sabes qué pasaba cuando yo no lograba lo que escribía en mi agenda? Me enojaba mucho. Y yo decía, ¡ay! Hoy me faltó esto y esto y esto y esto. Y cuando entonces yo me doblego, yo sabía que las cosas eran diferentes. Era simplemente decir, Señor, esta es mi agenda, esto es lo que yo quisiera lograr hoy, pero tú dime qué agenda tienes para mí. Tú dime realmente de todo esto que entre comillas yo quiero lograr, tú dime realmente cuál es el propósito que tienes. Y así comencé a descansar, así comencé a estar más tranquila, así comencé a entender que había cosas a las que yo me aferraba, desde una pareja, desde una cosa material, y que Él me decía, es que eso no es para ti, pero tú lo quieres. Eres una hija caprichuda, por eso sufres. Suéltalo, déjalo en mis manos, deja que yo lo arregle. Pero yo tuve que doblar las rodillas y llorar mucho y pedir perdón a mucha gente, porque había lastimado a muchas personas, comenzando por mis hijos.
¿Se acuerdan que les dije que tenía una historia de Alejandro? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿La quieren escuchar? Este muñeco hermoso es el sándwich de mi familia. Primero es Yanaira, después es Alex y Valeria es la más pequeña. Justamente cuando yo pasaba por esta crisis y donde yo estaba aprendiendo más, Alex veía cómo su hermana mayor tenía muchos problemas y era rebelde, enojona, se escapaba de la casa, se brincaba y lo digo porque aquí está y no me va a dejar mentir, se brincaba el balcón de la casa cuando ella creía que mamá estaba dormida y se iba con el novio y regresaba a las horas y pasaba muchas situaciones difíciles, desde subirse a un taxi y arriesgar su vida que le pasara algo. Y mamá estaba dormida. Y algunas veces me di cuenta. Y yo, como una mamá consentidora creyendo que podía ayudarla, cuando ella me decía, quiero estas cortinas, quiero esta colcha, quiero este celular, acaba de salir la computadora portátil, yo la quiero, mamá. Y la mamá, ¿qué creen que hacía? Le compraba todo le compraba. Porque yo decía, ella tiene que tener todo porque no tiene un papá. Ella tiene que tener todo porque si no se va a enojar y va a hacer cosas malas para ella. Y era tanta mi atención en ella que me olvidé de Alejandro. Y Valeria, como era la más chiquita, pues también ocupaba atención. Y yo veía que Alejandro llegaba de la escuela y se subía a su recámara y se encerraba por dentro. Y yo de pronto iba y tocaba la puerta y decía, hijo, ¿estás bien? Sí, mamá, todo está bien. Salía y de pronto yo ya en la noche estaba acostada y él iba y se paraba enfrente de mi cama y me veía acostada. Y yo le preguntaba, hijo, ¿me quieres decir algo? Y me miraba con unos ojos donde yo no podía entender realmente lo que él quería decirme. Y me decía, no, mamá, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Y así pasaron algunos días con Alejandro. Y él cada vez era más callado. Y una noche llega y como todas las veces repetía y se paraba enfrente de mí y yo acostada y le decía, ¿estás bien? Pero a mí ya me inquietaba su mirada, me retaba. Y ese día le dije, eres un cobarde, porque no me dices lo que te pasa. Y estaba la cabecera de mi cama y la pared aquí. Él estaba muy cerca de mi cara. Y cuando yo le digo eso, ¿saben qué hace? Golpea de tal manera la pared que le hace un hoyo. Él tenía apenas 14 años. Y cuando golpea la pared y hace eso, yo me asusté y me levanté y se pone con sus manos, con sus puños cerrados y me dice, ¿tú crees que soy cobarde? ¿Tú crees que soy cobarde porque me quedo callado? ¿Tú crees que soy cobarde porque espero que atiendas a mis hermanas? ¿Tú crees que soy cobarde cuando no te digo lo que me pasa porque sé que tienes cosas que resolver con ella? ¿Tú crees que soy cobarde, mamá, si no te doy problemas? Yo estaba paralizada. Tenía unas ganas de llorar, tenía miedo porque lo veía, cómo me decía las cosas y cómo tenía sus manos empuñadas y yo dije, me va a golpear.
Y yo no sé si tú en algún momento te has sentido así, que lo primero que hacemos las mamás, entonces yo te regaño, entonces yo aquí grito, entonces tú a mí no me vas a decir, por cobardes. Y ese día entendí que yo tenía mucho trabajo con mi hijo y que había dejado de atenderlo porque me enfoqué en un solo hijo. Ellos no decidieron cuántos hermanos tener. Y nosotras como mamás, a elección propia, o porque fue el último, o porque son los hijos que Dios me dio, todos son nuestros hijos, ¿cierto o no es cierto? Pero indudablemente no somos la misma mamá, aunque nacieron de nuestro vientre, no somos las mismas. Yo no soy la misma mamá que fui de Yanaira, ni de Alex, ni de Valeria. Con Valeria tuve un crecimiento impresionante y hice cambios. Y Yanaira, como le tocó ser la más grande, se podrán imaginar, pues es con la que le tocó, nos toca como papitos con el primero echar a perder, como dicen. Y no se trata de eso, se trata entonces de saber qué es lo que estamos haciendo, no nada más con nuestra vida, mujercitas, sino con la vida de ellos. A partir de ahí, mi vida cambió con Alejandro. ¿Y quieres que te diga cómo es Alex ahora? Llega, él trabaja y estudia en Estados Unidos. Un día habló y me dijo, su papá lo hizo ciudadano y tuvo que vivir con él un tiempo. Y un día me llamó y me dijo, mamá, te aviso que voy a decir en Estados Unidos en una escuela que vivo en la calle, como homeless, para que me acepten en una escuela donde voy a poder dormir ahí. Entonces yo no puedo cruzar para Estados Unidos. Entonces yo le digo, ¿pero eso está bien, papi? Sí, mamá, solo te llamo para que no te preocupes, todo va a estar bien. Porque voy a entrar a esa escuela, porque ahí voy a estudiar enfermería, porque luego voy a entrar quiero ser psiquiatra, y luego le digo, a ver, dime qué quieres hacer, qué vas a hacer cuando seas grande. ¿Y qué creen que me dijo? Mamá, voy a ser escritor entre muchas otras cosas, pero yo te voy a entregar un premio Nobel. Y te vas a sentir muy orgulloso de mí. Y cuando él me dijo eso por teléfono, dije, no me importa lo que seas. Ahora estoy tan orgullosa de ti que verdaderamente no me importa lo que venga, porque sé lo que te has convertido. Es un caballero, es un caballero, es un amor de hijo. Pero gracias a Dios agradezco ese día que golpeó esa puerta, esa pared y que hizo ese hoyo, porque ese día me despertó a mí. Ese día me dijo, hey mujer, despierta, soy un hombre y no pienso igual que tu otra hija, ni igual que la más chiquita. Yo soy diferente y también te necesito. Ellos han sido mi lección de vida para tener que arrodillarme y decirle, Dios, yo no puedo sola, necesito que me ayudes. Ellos siempre han sido mi razón de ser para ser una mejor mamá, para hacer que las cosas sean diferentes y para entender que el día de hoy el espíritu es lo que me mueve. Si tú me preguntas a mí, Isabel, ¿cómo es que te mueves tú? No es por el cuerpo. El cuerpo es tan pequeño. No es por mis sentimientos ni mis pensamientos. Lo que me mueve a mí es el espíritu. Lo que me mueve a mí es saber que soy un ser maravilloso porque Dios así me hizo. Lo que me mueve a mí es saber que Él es el que controla mi vida, no yo. Lo que me mueve es saber que si hay una situación difícil para mi vida, alguna pérdida, alguna enfermedad, si me roban, si me quitan, si choco, si pasa algo, mientras esté viva yo lo agradezco a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo único que me está dando es una lección. Y a veces las lecciones no nos las da Él, nosotros las provocamos.
por no aprender justamente anteriores lecciones. ¿Qué es el espíritu? Es lo más poderoso que tú tienes. El espíritu es esa conciencia, pero no de la mente. Cuando tú quieras tocar tu espíritu, deja de pensar. Y eso anótalo. Cuando quieras llegar a lo profundo de ti, olvídate de pensar. No pienses, porque la mente te engaña, porque la mente te frustra, te cierra el espíritu. Y cuando tú quieras sentir al espíritu, de verdad, tienes que ir muy, muy adentro de ti. No de nadie, solo de ti. Isabel, yo voy a la iglesia todos los domingos. Esto no tiene que ver con ninguna iglesia. Esto no tiene que ver con ninguna religión, de verdad. El espíritu es mucho más grande que el lugar a donde vas tú. El espíritu tiene que ver contigo y con el amor de lo que tú quieras y como tú le quieras llamar. Jesucristo. No sé de qué religión seas, la luz, el universo, no me importa, pero tú tienes que buscar algo que te haga moverte y que de verdad, si tú dices, ¿a poco un problema económico me lo va a resolver? Por Dios que te lo va a resolver. ¿A poco un problema de salud por Dios que te lo va a resolver? Es tan maravilloso y tan amoroso. Y anteriormente, cuando yo era pequeña, te confieso, yo tenía un Dios de temor. Si haces las cosas mal, te va a castigar Dios. Y yo le tenía miedo. Y hace muy pocos años dejé de tenerle miedo, porque el Dios que yo conocía me daba miedo. Y hoy todo lo que pido, hoy todo lo que quiero, se me da, porque entiendo que mi Dios y que mi papá, tu papá, tiene todo lo que tú quieras. Solamente tienes que pedirlo. ¿Cuándo has dejado de pedirle con el corazón? ¿Cuándo has dejado de hablar con él? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue esa última vez que tú dejaste de hablarle a él? Pero de corazón a corazón. No solamente con una oración recorrida, con una oración de memoria. Hablar con tu papá es justamente eso, hablar con él. Y yo hablo todos los días con él, a todas horas. Cuando vengo en el carro, cuando me despierto en la mañana, cuando por cosas insignificantes yo le digo, ayúdame, dime, ¿voy bien? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Dime. Y cuando tú no le preguntas a nadie más, solamente vas adentro de ti, verdaderamente las cosas suceden. Es tan fácil entender el espíritu. ¿Quién ha tenido una lámpara hermosa al lado de su cama? Por sencilla, chiquita que parezca. O una lámpara en su casa. No sé si está en la sala o en el lugar del estudio. Puede estar la lámpara de lo más hermosa, pero si la lámpara no está conectada a una corriente, ¿puede alumbrar? Así es de fácil entender el espíritu, así de fácil. Si tú no te conectas a la fuente de poder, puedes estar muy bonita y puedes verte hermosa. Dime cuándo fue la última vez que te conectaste tú a la fuente de poder. Que verdaderamente lo sentiste, que verdaderamente te movió el corazón y sin de nada te dieron unas ganas de llorar, porque sientes algo ahí. Apúntale ahí. ¿Qué hay en el espíritu? Está una intuición, una conciencia. Todos los seres humanos tenemos algo hermoso que se llama libre albedrío. Y nosotros tenemos ese regalo de poder elegir. ¿Qué hay en el espíritu? Justamente encontramos la intuición, la conciencia, y es donde nos conectamos con esa sensación. ¿Les ha pasado muchas veces a alguna de ustedes que dicen, chin, hubiera hecho eso? Lo pensé y no lo hice. ¿Les ha pasado? Justamente ahí está la intuición, la conciencia, donde tú tienes que
darte a escuchar precisamente por tu propia voz, no la voz de los demás. Y mira, cuando tenemos 1000 cosas por hacer, no nos escuchamos. Dejamos de escuchar esa voz que te dice, es como si te dijera Dios, muñeca, llámale a tu mamá porque te necesita. Y tú, ay, mañana le llamo. Oye, ve y paga la luz porque te la van a cortar. No. Oye, ve y paga ese recibo y lo tengo que pagar ahora, ¿eh? Y ahí está, y lo dejas pasar, ¿sí o no? Y luego dices, ay, ¿por qué no fue? ¿Por qué no lo hice? Eso es con hacer cosas, pero donde tú te tienes que meter más en la mente es con lo que pasa en el espíritu con los que amas. Le hubiera dicho, hubiera ido a verla, se fue. Y ella me pidió que la visitara y te avisan, murió en la noche. ¿A alguien le ha pasado? A mí me pasó con una amiga. Me puso, hermosa, te veo tan feliz en las fotos, en el Facebook. Ojalá y tengas tiempo para venir a verme, aunque sea 5 minutos. Siempre voy a recordarla, porque no lo hice. Estaba tan ocupada en otras cosas y ella solamente me pidió 5 minutos. La intuición es algo que no puedes tocar y no puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Y la intuición es maravillosa porque es tu escudo y te puede prevenir de muchas cosas. Entonces tienes que verlo por ese lado. ¿Qué gano, Isabel, si le hago caso a la vocecita? ¿Qué crees? Pues te va a escudar, te va a defender hasta cierto punto, te va a cuidar. ¿Quién quiere un escudo? Ese es el mejor escudo, el espíritu. Y luego también en el espíritu está la conciencia. ¿Cómo se ven las dos muñecas a los lados? Una se ve así media diablita y la otra, por favor, hazme caso. ¿Y cómo está la grandota? Pensando todavía, ¿no? ¿A quién le va a hacer caso? Oye, que vamos a este lado. Oye, que hay que hacer esto. Oye, que hay que... Lo que tienes que tener muy, muy claro y muy consciente es que solo hay 2 caminos, el bueno y el malo. Así de fácil. Solo hay 2. No tienes por qué complicarte tanto. Entonces tú decides cuál eliges, el bueno o el malo. ¿Ok? Y luego también tenemos la conexión con Dios o la conexión con el espíritu, la conexión con el universo, es lo que te permite a ti estar caminando por el camino de la verdad. Es muy difícil de pronto, y a mí me ha pasado muchas veces, el que nos perdemos en la dinámica de hacer otras cosas que creemos que son más importantes que esta. Quiero que se imaginen ahorita aquí una mujer o solamente el alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Ok? ¿Ya las tienen ahí a las 3? ¿Cuál es primero? ¿Otra vez? ¿Cuál de los 3 tiene vida? Ay, Isabel, está muy complicada la pregunta. Los 3 tienen vida, solo que los 2 de los lados tienen una vida muy corta y el espíritu tiene vida eterna. Estamos aquí viviendo una experiencia terrenal. Es un tiempo. 50, 60, 70, 90, 40, yo no sé cuántos. Pero este cuerpecito se lo van a comer los gusanos. Pero el espíritu es verdaderamente lo que tiene vida eterna. Eso sí es lo que ¿a poco de veras, Isabel? Ahorita al final vamos a hacer un ejercicio y me encanta siempre porque todas se quedan así con el ojo cuadrado. ¡Wow! ¿Dónde le voy a invertir más? Si a mí me preguntas, ¿dónde voy a invertir más? ¿Qué es lo que voy a cuidar más? Mira, es bien fácil.
Si yo alimento al espíritu y lo cuido y lo alimento todos los días, lo fortalezco, hago que haga sus ejercicios y todo el rollo, va a levantar estos dos cuando parezca que ya se están muriendo. Si lo entierras y te olvidas de él, es bien fácil que se mueran estos dos. Una persona que está enferma en el hospital y que su espíritu no está fuerte, dura menos. Y hay gente que de pronto tú dices, pero ¿cómo es que está vivo? No, hombre, es que tiene unas ganas de vivir. Es su espíritu que le dice, no, papá, yo tengo fe y yo sé que puedo vivir más. Y permíteme vivir porque mira, te prometo que sí, ¿sí o no? Dije, no, tiene más vida que qué. El cuerpo déjalo, pero su espíritu está fuerte. Si tienes problemas emocionales contigo misma de no aceptarte, con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, si no perdonas a un hermano, una hermana, y si no alimentas el espíritu, las emociones negativas te van a ganar y vas a vivir muerta en vida. ¿Conocen mujeres así? Que andan caminando, sí, tú muy bonita, pero por dentro está seca, fría, calculadora. Y no le importa hacerle daño a los demás. ¿Por qué? Porque jamás se preocupó por quién. Por el espíritu, por alimentar lo que verdaderamente vale la pena. ¿Te gusta eso? ¿Sí? Muy bien, vamos a la que sigue. Y bueno, miren, es muy sencillo que ustedes la intuición, pónganle intuición y luego pónganle un signo igual a inteligencia, a mi vocecita interior, a confiar en lo que yo siento aquí en el corazón, no a lo que los demás me dicen. Ustedes relacionen siempre la intuición con esa inteligencia, pero no de la mente, del corazón. ¿De acuerdo? ¿Sí? El día de hoy te pregunto, ¿cómo crees tú que yo puedo alimentar el espíritu? ¿Cómo será? ¿A través de qué lo puedo alimentar? A través de la oración, muy bien. ¿De qué más? Lectura de un libro maravilloso, ¿verdad? Que ya lo conocemos todos. ¿Cómo más puedo? Escuchar música. Y bueno, tenemos muchísima música ahorita, no podemos, ahorita hay muchísimos artistas hermosos que tienen música fascinante. Yo les puedo compartir ahí en mi celular, todas las mañanas lo primero, ahí está Alex Palacios también, nuestro hermoso ángel que ya está en el cielo. ¿Cómo más cuido el espíritu? Aceptándome como soy, pero para disciplinarme y hacerlo todos los días es justo así. Levantándome en la mañana y darle gracias al Creador, darle las gracias por ese día que Él nos regala a nosotros, escuchar música positiva, música cristiana, música alabanzas, no sé, lo que tú quieras, leer cuando menos un pedacitito, un versículo nada más, o buscar libros que nos ayudan espiritualmente. Y la otra es verdaderamente tener una conciencia contigo misma por la noche. ¿Dónde fui mejor en el espíritu? ¿Cómo traté a mis semejantes? ¿Qué hice cuando la persona me gritó y me quiso humillar? ¿Cómo es que reaccioné para resolver una situación? ¿Qué son esas cosas que tenemos que hacer? No es fácil, se los juro que no es fácil. Pero mientras te mantengas consciente de que estás manejándote en el espíritu y no en el ego, créeme que vas a hacer las cosas más fáciles. ¿Cómo es eso, Isabel? Pues que a veces tomamos decisiones y las tomamos porque yo quiero y no porque el espíritu te esté diciendo, a ver, tranquila, pues vamos a negociar. ¿Qué sí podemos hacer? Hay veces que tenemos que ser muy, muy drásticos, pero tú tienes que entender cuando de corazón el mensaje que estás recibiendo es porque le estás enseñando también al otro. Y ahí tenemos que ser muy cautelosas, no nada más porque nosotros queramos, sino porque sientas
que verdaderamente le vas a ayudar a la otra persona. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Me encanta saber y compartirles, por ejemplo, qué beneficios ustedes creen que pueda tener una persona que se maneje en el espíritu. Una persona pacífica, alegre, tranquila, amorosa, positiva, sana, feliz. Pues apúntale ahí. Esa tiene una definición, todo lo que ustedes dijeron. Te conviertes en una mujer virtuosa. Justamente fascinante. Pero te conviertes en una mujer virtuosa porque justamente son los dones del Espíritu. Cada una de nosotras recibe esos dones en la medida en que está dispuesta a recibirlos. Y cuando tú empiezas a recibir esta bendición, este regalo, créeme que abres muchas puertas. Una persona arrogante, negativa, autoritaria, no puede lograr mucho. Y es muy fácil que la gente se aleje de ella. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque dices, ya la conocí y no me gusta lo que veo de ella, no me gusta cómo es. Y a lo mejor te podrán soportar una vez, 2 veces, pero 3 ya no. Porque ustedes como mujeres fascinantes tienen que saber, tienen que discernir en el corazón y detectar cuando la personita no es honesta con ella misma, no está siendo consciente de lo que de alguna forma ella quiere causarte daño. Tú tienes que aprender a discernir a las personas, pero en el espíritu, no en lo que ves. Una vez que a ti te presentan a alguien y que tú puedes platicar un poquito con la persona, con poquito que platiques, o a veces solamente con verla, ya puedes sentir cómo está, cómo viene. Y no porque venga con una carga negativa tú la vas a rechazar, pero sí es importante que si tú empiezas a recibir de la gente cosas que a ti no te gustan, pues no hay que darlas tampoco. ¿No hay preguntas? Ay, ¿tan buena maestra soy? ¿Sí? ¿De veras? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio entonces. Dejen sus cosas.